buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del Día del Periodista, porque ayer, 7 de junio, se celebró el Día del Periodista. Este día fue institucionalizado por el primer Congreso de Periodistas que se hizo en Córdoba, un 25 de mayo de 1938. Y la razón por la cual se eligió esta fecha es porque fue la primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires, este periódico semanal fundado por Mariano Moreno, de quien les voy a hablar ahora en unos minutos con la ayuda de Daniel Balmaceda, un autor que a mí me encanta. En este periódico también escribían Manuel Belgrano, Juan José Castelli y otras personalidades que tenían como objetivo transmitir los ideales de la primera junta. El padre de Mariano Moreno, Manuel Moreno, se embarcó en Cádiz a los 22 años. Él se empleó como criado de una familia que tenía que viajar a Perú. Esto era muy común entre los chicos que tenían muy buena educación pero pocos recursos. La cuestión es que en alta mar tuvieron una tormenta espantosa y escasamente lograron llegar hasta las costas de Montevideo. A partir de ahí les quedaban dos opciones. Uno era seguir por tierra hasta Lima, pero eso implicaba también el cruce de los Andes y una travesía enorme y larguísima, o seguir por mar, a través del estrecho de Magallanes, vía por el sur, hasta llegar al Perú, al puerto del Callao. Esta familia que lo llevaba decidió entonces viajar por tierra, pero mandaron a Manuel Moreno, al padre de Mariano, por mar, porque esto era más económico. Total, si el barco encallaba y se moría no tenían ningún problema, conseguían otro criado. La cuestión es que esta embarcación, Purísima Concepción, chocó contra una roca y lograron, apenas por la pericia del capitán, salvar su vida. Sobrevivieron todos los 193 pasajeros, llegando a Tierra del Fuego con todas sus pertenencias. Tardaron cerca de 3 meses en reparar el barco de hecho lo rebautizaron por una cuestión supongo yo de superstición, y volvieron a zarpar, pero no ya con idea de volver por el Pacífico y llegar a Lima, sino con la idea de volver a Buenos Aires y punto. Igualmente, en cuanto emprendieron este regreso, el estrecho de Magallanes los trató muy mal, volvían en una especie de gaveta chiquitita, tuvieron que tirar y arrojar todo al mar, perdieron todo lo que tenían, no se podía ni siquiera subir a cubierta, llegaron hacinados en una bodega en la cual algunos murieron por asfixia, y a duras penas lograron llegar a Buenos Aires. Así fue como el padre de Mariano Moreno, que venía ya pasando por todo esto, juró nunca más en su vida volver a subirse a un barco. Estando acá, se casó con una señora, Ana María Valle, y tuvo 14 hijos, como diría Juanca, todos con la misma. De estos 14 hijos sobrevivieron a la infancia, porque al no haber penicilina morían como locos, los chiquitos siempre. Sobrevivieron 8, el mayor era Mariano, y vivían en la actual calle Moreno, entre Bolívar y Defensa. La educación de Mariano fue medio a los tumbos, a pesar de ser el hijo mayor. Él entró a una escuela pública a los 7 años, pero a los 8 se pescó una viruela que lo alejó del colegio por un largo tiempo. Su mamá ofició de maestra particular, cosa rara porque en aquella época las mujeres tendían a ser analfabetas, e incluso se dice que muchos padres no querían que sus hijas aprendieran a leer y escribir para que no se cartearan con hombres. Bueno, la madre de Mariano Moreno era un caso diferente, ella sabía leer y escribir y además era una mujer muy educada. Ya más grande, Mariano pudo acceder al Real Colegio de San Carlos, pero no como pupilo, como sucedía con todas las familias aristocráticas, sino que iba en calidad de oyente. De todas maneras, desde joven ya demostró sus dotes, su capacidad, su memoria, su buen desempeño con los idiomas, inglés, latín, y su curiosidad extrema por aprenderlo todo. Se hizo muy amigo de los monjes, de los directivos, de los profesores, y fue tanto lo que se destacó en las capacidades de aprender que sus padres querían que él fuera cura, porque en aquella época era como una distinción en la familia tener un hijo cura. Así fue como a los 21 años lo mandaron a Mariano Moreno a caballo a Tucumán, donde tomaría una galera que finalmente lo llevaría hasta Lima. Para todo esto, como los padres de Mariano Moreno no tenían una buena posición económica, todo esto fue financiado por el clero. Mariano Moreno era una persona bastante fóbica, bastante miedosa permanentemente. Siempre estaba con miedo de que lo quisieran matar, de que lo quisieran asaltar, de que le hicieran daño. Posiblemente esto viniera de lo mal que su padre la pasó en alta mar y de lo cerca que estuvo de la muerte tantas veces. Durante este viaje se enfermó, tuvo 15 días fiebre alta, tenía reumatismo, la pasó como la mona, pobre. Finalmente llegó a Chuquisaca, que es lo que hoy es Sucre, Bolivia, que es lo que antes se denominaba el Alto Perú, y entró en su carrera del sacerdocio. Tuvo un canónigo de apellido Terrazas, que se transformó como en un tutor de Mariano Moreno.
Él no solo lo admiraba por la capacidad que tenía, por la memoria que tenía, por la manera que tenía de interpretar los textos, sino que además le permitía usar su biblioteca, donde además había un montón de libros que estaban prohibidos por la Inquisición. La cuestión es que en 1803 la carrera de sacerdocio de Mariano Moreno se vio truncada por un flash. Conoció a una chiquita de 13 años que era la hija de un platero cuenca. Se llamaba María Guadalupe Cuenca. Esta chiquita también estaba destinada a ser monja, estaba haciendo sus primeros pasos hacia el convento, pero se enamoraron tan perdidamente que los dos decidieron abandonar sus carreras religiosas. El que lo guió también fue Terrazas, que fue muy contemplativo con él. Como los padres de María Guadalupe Cuenca no estaban de acuerdo en que ella dejara los hábitos, Terrazas, que era este clérigo tutor de Mariano Moreno, habló con los padres de María Guadalupe para que accedieran y para que entendieran que tampoco ella iba a ser una buena monja si estaba enamorada de un hombre. Los padres de María Guadalupe accedieron. Mariano, por otra parte, también estaba estudiando Derecho, se recibió de abogado, entonces Terrazas los casó. A todo esto Mariano Moreno le pidió a Terrazas que por favor no se enteraran sus padres porque estaban muy ilusionados con esto de que él fuera sacerdote. La cuestión es que otro de los frailes que estaba también en el ámbito de protección de Mariano Moreno era Fray Cayetano Rodríguez, y él tenía también una muy buena relación con los padres de Mariano porque él fue también quien había mediado para que Mariano Moreno pudiera entrar en el sacerdocio aún sin tener los medios económicos como para costearse la carrera. Los padres de Mariano Moreno accedieron, lamentaron haberse enterado después porque les hubiera gustado estar para poder ver a su hijo casarse, pero lo aceptaron de buen grado. De todas maneras, como los padres de María Guadalupe querían que ellos no abandonaran Chuquisaca, vivieron en la casa de la madre, en realidad porque ya había fallecido el papá, en casa de la madre de María Guadalupe, que tampoco la estaba pasando bien porque tenía su casa hipotecada. Y Mariano Moreno, como abogado, pudo asesorarla en la manera de cómo manejarse con esta hipoteca. Al poco tiempo llegó Marianito, el pequeño hijito de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca. La cuestión es que Mariano Moreno, como abogado, había entrado en una causa defendiendo a unos indios en contra de sus patrones y por supuesto esto le generó la antipatía de la corte de Chuquisaca. Para decirlo brevemente, lo odiaban. Entonces su carrera profesional ya estaba minada. Después de haber defendido a estos indios, no tenía muchas chances de progresar en Chuquisaca porque las tenía todas en contra. Así fue como el matrimonio decidió probar suerte en Buenos Aires. Llegaron a la casa de los padres de Mariano Moreno, fueron muy bien recibidos y allí vivió toda la familia en esa casa, en la actual Bartolomé Mitre, entre Florida y San Martín. Él era abogado, ella se dedicó a criar a Marianito y así es como él consigue un puesto en Buenos Aires, un puesto oficial, como para poder ayudar y mantener a su familia. La cuestión es que se había sumado a este movimiento que había en ese momento que buscaba derrocar al virrey Liniers, que fue lo que se llamó la Asonada de Liniers, que fue una asonada porque fue frenado por Cornelio Saavedra, que era el comandante de los patricios. Cornelio Saavedra con sus patricios logró restablecer el orden enseguida. Esto no pasó a mayores, pero generó una ruptura, una grieta de por vida entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. A partir de esto, justamente también por haberse metido en este problema, Mariano Moreno con sus fobias empezó a temer nuevamente que lo quisieran matar, que lo quisieran asesinar, que quisieran hacerle daño a su familia. La cuestión es que él volvía desde su trabajo a su casa disfrazado de fraile con 2 pistolones en la cintura. Así tenía que convivir la pobre María Guadalupe con un marido completamente fóbico, a quien además le habían quedado algunas cosas de su época de seminarista, como por ejemplo flagelarse durante la noche por sus malos pensamientos, que vaya a saber cuáles serían. Se le estaba haciendo difícil ya el temita de manejar ese matrimonio. Mariano Moreno, a fines de 1810, se embarca a Londres en una misión diplomática y lo acompaña su hermano Manuel. En cuanto se va de viaje, su mujer recibe en su casa una caja que contenía un abanico negro, guantes negros, un velo negro, todo un equipo para vestirse de luto, y además una nota que decía que prontamente iba a ser viuda. Por su parte, Mariano Moreno tuvo un viaje espantoso, la verdad es que tuvo tormenta de nuevo, recordaba las tormentas del padre y estuvo vomitando todos los días hasta que se puso muy mal y terminó falleciendo en alta mar. Nunca se supo si fue envenenado por alguien que iba en el barco y que tenía la misión de envenenarlo o no. Su hermano estaba con él, su cuerpo, como sucede con la gente que muere en alta mar, fue arrojado al agua y fue envuelto en una bandera británica porque el barco donde él viajaba era británico.
Esto fue en 4 de marzo de 1811 y él tenía 31 años. Antes de morir, ya antes de entrar en coma, dijo: «Viva la patria aunque yo perezca». Y cuando las noticias llegaron a Buenos Aires, no solamente a la pobre María Guadalupe, que ya lo temía, pero que seguía escribiéndole cartas con muchas faltas de ortografía porque había aprendido a escribir a los tumbos en sus inicios como novicia, pero no solo esto llega a oídos de la viuda, sino que también llega a oídos de todo el mundo, por supuesto. Y cuando Cornelio Saavedra, su enemigo eterno, se entera de la muerte de Mariano Moreno, pronuncia las famosas palabras: «Se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego». Y esta es la resumidísima historia de Mariano Moreno, quien publicó La Gaceta de Buenos Aires, cuyo primer número salió un 7 de junio y por eso es el Día del Periodista. Así que si tienen algún amigo periodista pueden saludarlo aunque sea atrasado porque fue ayer. Yo por hoy los dejo, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado y les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.